Ya, vamos a empezar nomás. Si llega más gente la vamos admitiendo nomás, atrasada. Bueno, lo primero, darle la bienvenida a todas, a todos, a todes que se suman a esta transmisión. Bueno, entre varios nos conocemos ya, pero mi nombre es Daniel Fauré, soy historiador social y educador popular, y trabajo con un equipo de investigación ahora, donde está Francisco Vallejo, Consuelo Cáceres, Niki Cerón, que andan por ahí. No sé en qué posición están de su pantalla, pero aquí me acompaña el equipo completo. Ingresando gente. Bueno, y les convocamos hoy día porque estamos metidos en un nuevo proyecto, como debe ser. Uno nunca para de hacer cosas. Lo que se nos ocurrió ahora tiene que ver con lo siguiente. A partir de unos de estos fondos de investigación que existen, que se llaman los Fondesit, se nos ocurrió inventar un proyecto de investigación que se centrara en poder catastrar, visibilizar, analizar y poner en valor una serie de historias locales poblacionales que han surgido en Chile en los últimos años. Partíamos un poco de la siguiente hipótesis, ¿no? Que en general, cuando hablamos de la historia social o la historia popular en Chile, este último tiempo esa discusión se volvió muy académica, ¿no? Como si esta corriente hubiese surgido al alero de las discusiones intraacadémicas. Sin embargo, cuando uno analiza sobre todo el desarrollo de las organizaciones sociales y populares durante la dictadura, se da cuenta que ahí el vínculo con la historia fue súper importante, ¿no? Como un factor, un elemento que permitía lógicas de asociatividad y organización. Y en ese marco, hacia finales de la década del 80, cuando ya había pasado en el fondo el punto más alto de la jornada de protesta nacional, que arrinconaron a la dictadura y la obligaron a renunciar, empezaron a surgir una serie de obras que referían a las historias de las principales poblaciones de Santiago, que es un poco donde está circunscrita nuestra investigación. Esas historias locales, o esas historias poblacionales, la mayoría de las veces fueron desarrolladas por investigadores o investigadoras de las mismas poblaciones, dirigentes locales, organizaciones de base, a veces con apoyo de la Iglesia Católica de base, ¿no? Más de la línea de la teología de la liberación, a veces con apoyo de algunas ONGs que se vinculaban con las temáticas de educación popular. Y esa corriente en el fondo fue muy potente a finales de los 80 y durante parte importante de los 90, después tiende a ser un poco más invisibilizada, ¿no? Pero no por eso las historias locales poblacionales dejaron de surgir, porque en el fondo responde a las necesidades propias de los territorios, más que a los debates intraacadémicos. Sin embargo, a veces los debates intraacadémicos no pueden ser muy interesantes, pero no están muy en sintonía con lo que está pasando por fuera de la academia. En ese marco, en este proyecto que inventamos, queríamos precisamente partir por eso, partir por visibilizar, catastrar y poner en valor todas esas producciones que hay de historia popular desde y para los territorios. Y en ese proceso, bueno, estamos recién empezando, un proyecto bien largo, este es nuestro primer año de trabajo, pretendemos estar al menos 3 años en esto, si es que no pasa nada malo entre medio. Y en ese proceso, bueno, estamos precisamente en la primera etapa de catastrar todo lo que hay. Con mucha sorpresa hemos descubierto que la cantidad de historias poblacionales solo de Santiago superaba con creces cualquier cálculo inicial que nosotros teníamos al comienzo. Y por eso, al ver la riqueza del proceso, estamos tratando de avanzar un poquito más en ese tema de la visibilización. Por eso, bueno, se nos ocurrió hacer un sitio web, se los quiero mostrar inmediatamente para presentarlo. Lo estamos recién armando, ¿no? Bueno, y ahí está la actividad de hoy. Y en esta web, que es historiaspoblacionales.cl, pretendemos hacer precisamente ese ejercicio, ¿no? De construir un archivo de historias locales poblacionales de Santiago, desarrolladas desde la época de la dictadura hasta hoy día, precisamente para que se empiecen a conocer y a utilizar, no solo en la investigación académica, sino también en los procesos organizativos territoriales locales. En ese marco, en el marco de este proyecto,
decidimos empezar a establecer redes, ¿no?, de cooperación y colaboración con investigadores e investigadoras de otras latitudes que estén en esta misma sintonía, ¿no?, que estén desarrollando investigaciones que vayan en la misma línea, con el objetivo primero de establecer un diálogo, de conocer experiencias de otros territorios en relación a historia social, a historia popular, a procesos de recuperación colectiva de la historia, eh, para también hacer un poco este tráfico de experiencias, ¿no?, de poder saber cómo se desarrollan estos procesos en otros lugares, para fortalecer precisamente las iniciativas que existen hasta el día de hoy en temáticas de memoria popular, de historia local, de historia oral, de archivos populares. Y en ese marco, bueno, decidimos contactar desde un comienzo a un personaje muy querido, muy admirado por nosotros, que es Alfonso Torres Carrillo, que apenas le mandamos el primer correo, evidentemente dijo que sí inmediatamente y se sumó, a pesar de que lo invitamos con muy poca anticipación, porque como, bueno, nos gusta hacer las cosas a última hora. En esa dinámica, Alfonso, bueno, hay varios de ustedes que ya lo conocen, pero no está más volver a presentarlo, ¿no? Alfonso Torres Carrillo es historiador de formación, bueno, después doctor en estudios latinoamericanos, trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Y varios de nosotros y nosotras lo conocemos por esas dos vías, ¿no? Hemos llegado a su obra a través de la historia, a través de las publicaciones que tiene sobre historia social, historia popular, los trabajos últimos sobre todo sobre movimientos sociales, ¿no? Las reconceptualizaciones de lo comunitario, cómo se entiende lo comunitario, las luchas políticas hoy día de los movimientos sociales, y también por otro lado por las investigaciones relacionadas con educación popular, ¿no? Educación popular o investigación acción participativa, en fin, hay un campo ahí muy grande de coincidencias que tenemos. Y en particular, le invitamos esta vez a que nos pudiera compartir dos grandes temáticas. Y por eso pensamos precisamente en estos dos conversatorios, el de hoy y el del jueves. Centrado en dos temáticas. El primero tiene que ver con este tema de la historia desde abajo y desde el sur. O sea, cómo poder pensar y sobre todo cómo poder colocar en práctica una historia desde abajo y desde el sur. Centrado en esta idea de la recuperación colectiva de la historia, ¿no? Y por otro lado, la segunda temática que también cruza nuestro trabajo, que tiene que ver con los movimientos sociales urbanos, los movimientos populares urbanos, o como le decimos acá, el movimiento de pobladores y pobladores. Cómo poder tener nuevas categorías para el análisis, para fortalecer nuestro análisis, nuestras investigaciones desde y para los movimientos sociales y populares. Aquí en la convocatoria, bueno, hay harta gente conocida porque hay compañeros y compañeras que trabajan también en otras iniciativas territoriales vinculadas como a la cultura popular, a la educación popular, a la memoria. Entonces, nada, estamos un poquito en casa, ¿no?, para llevar esta conversa. Como le decíamos a Alfonso, queremos que sea lo más libre posible, es decir, que Alfonso pueda compartirnos su experiencia en esta temática, en la temática de hoy, que es la historia desde abajo y desde el sur, y que después podamos generar alguna conversación, algún diálogo en torno a estas provocaciones que nos va a hacer Alfonso, también en función de nuestras propias experiencias, ¿no? O sea, que podamos compartir aciertos y errores de lo que implica intentar construir historia popular hoy día, tanto en Chile como en América Latina. Eso, disculpen que me haya alargado, pero tengo problemas de incontinencia verbal. Querido Alfonso, bienvenido cibernéticamente a Chile. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, pues, te doy la palabra para que nos puedas conversar un ratito. Sí, muchas gracias, Daniel, y buenas noches para ustedes, compañeras, compañeros. Pues para mí es muy grato y un honor estar con ustedes, porque también, diríamos, conozco el trabajo, digamos, que ustedes pues vienen realizando, pues también en trabajos particulares de Daniel, pero del colectivo, y que, como lo decía él, pues una cantidad de confluencias. O sea, yo me siento, digamos, como me ayuda a rejuvenecer, porque, digamos, yo me inicié, digamos, en estas cosas, digamos, finales de los 70, comienzos de los 80, viví intensamente, y desde ese entonces, y especialmente en esa década, hicimos muchas cosas, digamos, similares a las que ustedes están impulsando, obviamente, en el caso de ustedes, pues recreadas a los nuevos
contextos, y en buena medida esa posibilidad que me abrieron, digamos, de compartir en dos de esos posibles, digamos, múltiples espacios de intersección, que vamos a ver que en última se cruzan, ¿no? Cuando yo estoy hablando precisamente de lo que hemos hecho en historia, ha tenido que ver, digamos, desde nuestra condición y nuestro posicionamiento como educadores populares, y parte de lo que hemos hecho en historia ha tenido que ver, digamos, con la historia de los barrios, como decimos acá en Colombia, barrios, las historias de los pobladores, de las luchas urbanas, y entonces, digamos, también como por una pasión que creo que es bonita combinación, digamos, la pasión de la praxis, de la práctica, de acompañar procesos, de estar allí, pero también hay algo de encanto en esto de la pasión de la conceptualización, de la reflexión, y entonces lo que me ha, digamos, posibilitado, digamos, dar a conocer y entrar en diálogo con grupos y personas como ustedes sobre lo que hemos construido. Entonces, yo hice una presentación que entonces la voy a compartir. Ahí vamos, entonces, ya lo había dicho Daniel, en las conversaciones previas que tuvimos muy recientemente, finalmente después decidimos que como había esos dos campos de interés, entonces hoy estaríamos más como en este campo de lo de la historia, cómo la hemos entendido, cómo la está. Y dos, la, este tema, diríamos, sobre las luchas de los pobladores urbanos, que ya, sí, en su momento les contaré, pero que ahí se cruzan unas cosas y otras. Voy a tratar de compartir. Bueno, aquí voy a ir aquí de una vez por esta. Tan, eh, eso, creo que ahí se está viendo. Sí, se ve Pero no bien. sé, me toca irme al... bueno, entonces, sí, ya. Espera, yo corro esto, disminuyo. Tan, tan, tan. Eso. Yo le puse este nombre un poco de la historia desde abajo, la recuperación colectiva de la memoria. Y agradezco también lo que dijo Daniel de que en partes, digamos, es contar una experiencia, ¿no? Es como yo formando parte también, como ustedes, de colectivos, eh, digamos, fuimos construyendo, digamos, una manera de entender y hacer la historia, que obviamente se nutría también de lo que veníamos siendo antes. Uy, ahora no puedo pasar la página. Así. Entonces, lo primero es, lo decía Daniel, igual que varios de ustedes, mi formación fue, digamos, como en la disciplina de la historia inicialmente. Yo me formé inicialmente para hacer, digamos, lo que en Argentina llaman el profesorado. Ustedes en Chile, digamos, la formación para ser profesor de historia y geografía, acá se llama licenciado en ciencias sociales. Eso, digamos, lo cuento es porque en esa formación, de la época en que yo estuve, claro, uno recibía, seguramente igual que ustedes, algunos, pues una formación, digamos, en historia, tanto en historiografía, metodología de la investigación, teoría histórica, y diríamos unas miradas globales de la historia nacional, de la historia de América Latina, de la historia mundial, y tal. Igual con geografía, y otro bloque fuerte, diríamos, de de lo pedagógico que en cada momento tenía que ver también como con las influencias. A mí me tocó la mala influencia de que estaba en boom todo lo de la tecnología educativa y todas esas concepciones instruccionales, conductistas de la educación y la pedagogía, entonces era lo que veíamos. Simultáneamente, yo, digamos, desde la secundaria, por eso me siento muy identificado también con ustedes, a mí no me tocó tanto como estas oleadas de movilización de secundaria que ustedes vivieron desde los pingüinos para acá, pero sí, diríamos, en la época en que yo me formé, digamos, por lo menos en secundaria, fue una época de gran agitación y movilización en el magisterio. Entonces muchos de los profesores, digamos, estaban así, digamos, en pie de lucha, y en el caso del barrio donde yo viví y me formé, que era un barrio obrero, ahí sí éramos, no era tanto una población así de pobladores recién formados, en un barrio que estaba rodeado de fábricas, y entonces también en el mismo barrio hay algunas sedes de sindicatos, de empresas grandes, de empresas de fabricación de llantas, una empresa de productora de autos. Bueno, entonces era como el ideal, el paraíso para las izquierdas, porque era donde en un barrio podían encontrar más clase obrera que es parecida a la de sus libros. Entonces fue un trabajo, digamos, con una intensa activismo
digamos, político de los grupos de izquierda en ese entonces. Entonces, en el caso, digamos, de mi generación, digamos, recibíamos tanto una influencia, digamos, crítica en el colegio, como lo llamamos, y también, digamos, en la vida del barrio había sedes permanentes de algunos partidos, de algunas organizaciones, y entonces eso fue muy favorable. Entonces, cuando yo me entro a estudiar en la universidad, estaba, digamos, con esa expectativa de que me gustaba, digamos, la historia, tal, y también, digamos, ya la preocupación, digamos, como por orientarlo en una perspectiva, digamos, educativa diferente, pues aún, digamos, sin nombre, así. Entonces digo esto es porque entonces, simultáneamente, a que estaba estudiando en la universidad, fuimos, digamos, con otros, muchos compañeros de donde vivía, creando, digamos, iniciativas locales. Primero tuvimos un periódico en el barrio, en el colegio, en el barrio, y luego, desde el año 79, nos metimos con esto de alfabetización, educación de adultos. Entonces, digo ese contexto es porque, claro, cuando bien, no sé si ustedes están viendo la parte de arriba de la diapositiva, que es la historia, que aquí yo solo veo parte, bueno. Entonces, digo, la historia, diferentes sentidos, es porque, claro, cuando ya eh, especialmente, digamos, más que en la carrera, cuando hago la maestría, tomamos, claro, viene esta idea, digamos, la fascinación por la historia, y encontramos que en español, en castellano, diríamos, la palabra historia tiene, digamos, tres significaciones por lo menos, que es, pues, llamamos historia, digamos, al devenir de las sociedades en el tiempo, es decir, hay esa como conciencia, hoy diríamos, muy moderna de pensar las sociedades, las culturas, digamos, en sus transformaciones, en sus cambios. Entonces uno dice, la historia de, no sé qué, de Colombia ha sido muy violenta, por ejemplo. Pero también en nuestro idioma, la palabra historia se refiere, digamos, al conocimiento de ese devenir, a lo que ven, ya en el lenguaje especializado de los historiadores llamamos historiografía, pero es interesante es porque es la misma palabra, ¿no? En inglés no lo es así, en alemán tampoco, en español sí, la misma palabra, es como decir, la biología es un campo de conocimiento que se ocupa de la vida, en el caso nuestro la historia se ocupa de la historia, pero también la palabra historia se usa de pronto también en el lenguaje cotidiano para referirse en sentido amplio como la memoria colectiva. Yo ahí en el libro que ustedes van a publicar digo eso, ¿no? Cuando Fidel Castro dijo la historia me absolverá, pues él no estaba pensando en los historiadores, sino, digamos, en la memoria colectiva, pues iba a quedar, digamos, ese recuerdo. Entonces, eso, entonces cuando dice pasó a la historia, o este hecho es histórico, que va a quedar incorporado, digamos, a ese repertorio de recuerdos. Entonces, lo digo es porque vamos a ver que en las diferentes maneras de entender y hacer la historia, pues también hay como concepciones diferentes de cada cosa. Ustedes recuerdan, digamos, la historia más tradicional, más convencional, pues qué idea tiene digamos, de venir de las sociedades, básicamente una mirada muy reducida en torno a lo diplomático, a lo político, digamos, institucional, a lo militar, y las otras dimensiones, diríamos, de las sociedades, pues son desconocidas. Igualmente, la idea de conocimiento, pues está muy centrada, digamos, en la consulta de archivos, de documentos escritos, digamos, que dan cuenta de esos grandes acontecimientos y hechos, digamos, diplomáticos, militares, institucionales. Y, digamos, es una manera de entender la historia que no, digamos, por lo menos para sus productores, pues, diríamos, no tenía que ver, digamos, con la memoria colectiva. Sin embargo, diríamos, esa historia, digamos, hegemónica es la que va, digamos, a ir, digamos, como generando digamos, una memoria pues digamos, convencional del pasado de las sociedades, de nuestros países, sí, pues transmitida a través de los monumentos, de las celebraciones, de las fiestas patrias, todo eso va a quedar ahí. Igual sabemos que cuando, digamos, se dio digamos, sí, digamos, una profesionalización de la historia como disciplina, como ciencia social, pues esa idea, digamos, del devenir de las sociedades, pues se amplió, digamos, a todo lo humano, especialmente, digamos, a los procesos económicos, sociales, demográficos. Es decir, digamos, lo que pasó, digamos, a lo largo del siglo XX fue decir, no hay nada ajeno, como lo dijo Mark Bloch, allí donde huele a humano, pues están los historiadores, y eso, claro, renovó toda digamos,
toda la manera de entender la reconstrucción histórica, ampliando las fuentes, ampliando las técnicas, pero sin embargo también me pasó de ser de una historia de las élites, de una historia, digamos, total, pero aún hecha, digamos, sí, exclusivamente pues, por unos profesionales del pasado. Ya vamos a ver en cómo eso ha venido, digamos, siendo criticado y ampliado. Y por eso también retomo en esta diapositiva una afirmación de Michel Desserteau, que dice la historia pues es una práctica social, una institución y una escritura. Es decir, eh, hoy, digamos, la historiografía, digamos, como práctica, digamos, de producción del conocimiento, pues no es, al igual que ninguna otra práctica de producción de conocimiento, ajena al conjunto precisamente de tensiones, conflictos, luchas, digamos, en general, y por eso, digamos, por más de que los historiadores, tanto los clásicos como lo que se llamó la nueva historia, que se pretenden neutrales, objetivos, pues eso es como imposible. Pero también es una institución social, es decir, es en la medida en que la historia como disciplina, como campo de conocimiento se fue institucionalizando y fue alcanzando sus lugares en el mundo académico, en el mundo de las academias de historia, pues también diríamos se convirtió en un actor de poder explícito, además de ser una práctica. Y ya, bueno, esto de la escritura y de todos modos también es interesante porque tomamos esos diferentes modos de entender y hacer la historia también se ha expresado en las maneras, digamos, de narrarla, de escribirla y bueno, vamos a tener en eso. Pero otra cosa interesante, diríamos, de Michel Desserteau, que a mí me impactó en su momento, es de todos modos decir, miren, como que esta obsesión por la historia es, digamos, occidental, pero especialmente moderna, porque de todos modos, digamos, el imaginario del tiempo moderno occidental, pues es la, digamos, la línea del tiempo, con un atrás, un adelante, y diríamos, esta pensamiento moderno hizo una separación entre pasado y presente, es decir, hay, como lo dice él, digamos, un tiempo de los muertos, de los que se ocupan los historiadores, y un presente, digamos, que es en el que se vive. Entonces, diríamos, allí ahí es como una trampa, ¿no? Porque en últimas, digamos, en otras culturas, digamos, hay unas miradas más amplias de reconocer, bueno, por una parte no ver la historia siempre como una línea, y por otra parte también de reconocer, digamos, que digamos, la historicidad está, digamos, acompañando, digamos, también el presente, ¿no? Hoy, claro, se habla también de historia del tiempo presente. Igualmente, pues ya nos vamos a detener, sabemos que dentro de la historiografía, pues hay diferentes enfoques, diferentes perspectivas, diferentes énfasis, y es clave decirlo porque de todos modos, claro, el ciudadano común y corriente, pensando en nuestros estudiantes de secundaria o algo, pues tienden, digamos, como a fetichizar el conocimiento histórico, o sea, que como que, y los mismos profesores, o sea, que lo que, y uno mismo hay veces como lector, cuando es más joven o algo, entonces como que uno siente que lo que está leyendo es la verdad, y la historia que está en los textos escolares es la verdad, o lo que enseñan los profesores es la verdad, y no que es una lectura, una interpretación, como otras tantas. Igual, ve, por eso, diríamos, de oficio los historiadores aprendemos eso, a saber que tomamos lo que ya se llamarían como el campo de conocimiento de la historia, los hechos históricos, pues son siempre una construcción, tiene que ver con las preguntas que nos hacemos desde el presente, las alcances y limitaciones de las fuentes, pero especialmente también desde las perspectivas y teorías que se utilizan. Y por eso, digamos, la historia, digamos, es interesante, digamos, la reivindicamos como un campo, digamos, provisional, incompleto, abierto e incontrovertible. Aquí coloco, casualmente, pero ahorita estaba encontrando, no sé si me ven a mí, entonces aquí, yo cuando recién digamos, me titulé en la maestría, muy pronto, porque era la primera generación de maestría en historia que había, digamos, en Bogotá, en el país. Entonces, digamos, estos primeros fuimos muy demandados así en las universidades para dar los cursos de investigación, y yo tuve la ocasión de escribir un texto, bueno, que eso lo encontré ahorita ahí en internet, que se llamó Iniciación a la Investigación Histórica. Entonces era como una primera posibilidad, digamos, de ir como planteando estas cosas que estábamos ahí construyendo. Ya diríamos, bueno, claro, me voy a brincar un poco, claro, ustedes saben, de todos modos, claro, los que tienen formación en historia, ya lo anunciaba yo, pues claro, la historia, digamos, como conocimiento, incluso durante mucho tiempo, fue más bien un género incluso literario, hasta el siglo XVII, ¿no? En el que escribía historia, estaba, digamos,
sintiéndose más, digamos, estaba dentro del campo más de la poética, de la imaginación, sí, o sea, no de una representación objetiva y fría del pasado, sino con otras cosas. Ya es en el siglo XVIII, XIX, que la historia se vuelve, digamos, disciplina, inicialmente con esa impronta positivista, que a lo largo del siglo XX, digamos, se construye como disciplina de las ciencias sociales. Dice, cuando yo me formé, era como la impronta, o sea, era como el afán de demostrar a los que nos estábamos formando de que la historia era una disciplina científica y que tenía sus métodos. Bueno, todo eso, pues, hoy muchas de estas cosas están, digamos, en sospecha y en cuestionamiento. Y digo esto es porque, claro, dentro de eso que decía de las diferentes tendencias historiográficas, en esa década de los 80 en que yo me formo, tuvimos, digamos, el privilegio de que estaba teniendo, digamos, cierta impacto, influencia en algún grupo de profesores de la maestría, pues lo que se llamaba la historia social, especialmente, digamos, de esta tradición de la historiografía marxista inglesa. Entonces, fuimos, digamos, el plato fuerte de esa maestría fue, digamos, especialmente los que nos fuimos por la línea de historia social, pues Hobsbawm, Rude, Thompson, toda esta, digamos, historiadores. Entonces digo, es porque todo eso estaba ahí como de telón de fondo en la historia. Pero ya esto que fuimos construyendo y que le pusimos el nombre de recuperación colectiva de la historia, digamos, surge, diríamos, digamos, en esa segunda mitad, para poner incluso fechar de la década de los 80 y buena parte, digamos, los comienzos de los 90, dentro, o sea, no surgió dentro del mundo, digamos, académico, es decir, el mundo académico formal, por lo menos en Colombia, pues uno, estaba, digamos, estaba la historia convencional, especialmente representada en la Academia Colombiana de Historia y las academias regionales, estaban. Había una serie ustedes deben tener una historia similar, de quiénes eran nuestros profesores. Era la primera generación de historiadores profesionales, o sea que la mayoría había hecho sus maestrías o doctorados de historia en fuera del país. Aquí hubo un personaje muy interesante, como Jaime Jaramillo Uribe, digamos que se fue como el que, sí, desde los años 50, en cada país debe haber uno o dos similares. El que, digamos, introduce la historia, digamos, con este criterio más científico y va a ser el creador, casualmente de hace 60 años, estaríamos, el programa y la carrera de historia en la Universidad Nacional en el año 61, 62. Y, digamos, claro, ahí va a haber, digamos, eh, toda una, digamos, un interés en esos años 60 y 70 en Colombia, y creo que fue similar en América Latina, pues de todo lo que era, digamos, la nueva historia, que ya no era tan nueva, pues que era toda la historiografía de los anales, sí, Lefebvre, eh, Blog, Brudel era lo que, digamos, se leía, y estos historiadores españoles que se habían sido formados allá en Francia y que era también mucha literatura que llegaba acá, como Vilar. Entonces, para decir, eso era lo que estaba pasando en el mundo académico, aún, digamos, en unos ámbitos muy restringidos, y como les decía, lo más progresista que estaba dándose en ese entonces era este acercamiento como lectores y a la historia, sí, a la historia social, a la historia social especialmente. En el caso nuestro, pero luego encontramos que eso se estaba dando simultáneamente en varios países, estábamos ya en un campo más, digamos, de militancia social. O sea, muchos de nosotros estamos estudiando en la universidad, haciendo algunos sus carreras, sus pregrados, otros dan maestrías o ya terminándolas, y en lo que estábamos era, digamos, en unas prácticas, digamos, de trabajo directo, digamos, con pobladores. Algunos, como yo, pues proveníamos también, como les decía, pues de un barrio popular, eh, y el trabajo, digamos, estaba más, digamos, como les comenté antes, digamos, dentro de un campo más educativo. O sea, ¿qué era lo educativo en ese entonces? Y cultural, diríamos. Es un periodo en el que, pues, como veo que pasa de nuevo ahora con una vitalidad mayor, pues sí, se formaba el colectivo que hacía teatro, o el grupo que creaba la biblioteca popular, otros que creamos unos centros de educación de adultos para la alfabetización y para la primaria. Y entonces allí en ese trabajo
en ese trabajo, pues tarde que temprano aparecía la problemática de la historia. De eso ahí faltaría una diapositiva. Es decir, ¿cómo fue nuestro interés inicial de la historia en ese contexto, diríamos, de educación popular? Claro, había la intuición, diríamos, la percepción de decir, claro, obviamente desde la educación popular no vamos a repetir la historia, como aquí llamó algún escritor, la historia de bronce, la historia ya de los héroes, de los próceres, de los conquistadores. Y entonces lo que hacíamos, no encontré uno que hicimos, no sé, ¿ustedes solo están viendo la diapositiva o también me ven a mí en algún rinconcito? Se alcanza a ver la pantalla chiquitita arriba. Bueno, entonces ahí les muestro eso. Entonces lo que hacíamos en ese entonces era cartillas, por ejemplo, este se llama Los indígenas organizados contra el invasor. O sea, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, hay que enseñar historia, entonces nos toca hacer una historia diferente. Incluso aquí tengo otro. No lo he encontrado buscando de ahora. A ver, este se llama La historia que nos contaron y la que debemos hacer. Entonces es para decir, miren, el primer intento nuestro era, digamos, lo que aquí en Colombia se llama, seguramente en Chile también, un revisionismo historiográfico. O sea, que nosotros, ¿qué hacíamos? Pues agarrábamos de la historia, digamos, escrita. Bueno, vamos a destacar la resistencia indígena, tal. Vamos a rescatar en la colonia los levantamientos populares que hubo. Entonces aquí hubo un movimiento de los comuneros que fue muy clave, simultáneo a lo de Tupac Amaru. Luego en el periodo de independencia, destacando algunos personajes, digamos, populares o que plantearon cosas más radicales. Entonces era como nuestra historia, pero ya incluso, diríamos, en la medida que se avanzaba el siglo XIX y XX, especialmente, ustedes saben, en el país con lo de la violencia, pues todos estos, digamos, eh, héroes y hazañas y acontecimientos populares, pues muchas veces terminaban, digamos, en tragedia. Entonces, por ejemplo, acá hubo un gran, sí, como decirlo de Iquique, diríamos, porque nosotros también leíamos cosas de allá. Entonces, claro, entonces acá hubo un gran movilización de trabajadores de las bananeras de la United Fruit Company, que fue, digamos, épica, pero que termina en una matanza, ¿ves? La que describe Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Y así, bueno. Entonces, diríamos, nuestra primera relación con la historia fue esa. Hagamos cartillas, materiales para presentar otra historia. Pero aún seguíamos, digamos, atrapados en la lógica de que el conocimiento histórico, pues lo habían hecho unos y lo que se trataba era como de lo que se sabía ponerlo al servicio, digamos, de la educación popular. Pero algo que fue pasando ya, diríamos, en mediados de los 80, es que también muchos trabajos que hacíamos o que otras personas iniciaban en barrios, digamos, sí, en barrios populares, en colonias, dirían en México, ustedes, en, en- en- en asentamientos de pobladores, empezaban a ver que una estrategia clave para hacer la propuesta educativa, para construir el currículo, era recoger la historia del barrio o otras organizaciones o grupos o colectivos que tenían ya un trabajo, una práctica en los barrios, o bueno, o que habían participado incluso de luchas, movilizaciones. Acá en Colombia, desde mediados de los 70 y a lo largo de los 80, hubo una serie de movilizaciones que se llamaban paros cívicos locales, regionales, y de movimientos que se autodenominaron movimientos cívicos, un poco para distinguirse de lo que hasta ese momento eran los actores fundamentales, obreros, campesinos. Entonces, todo lo que era como los movimientos que tenían otras demandas eran movimientos cívicos. Entonces, también nos empiezan a pedir, yo ya en ese entonces, desde mediados de los 80, ya no soy solamente, digamos, un educador popular de base, digamos, trabajando en un barrio, sino que ya digamos, un colectivo de profesionales que ha formado algo que se llama Dimensión Educativa, me empezaban, digamos, a dar, como decimos acá, oportunidades de dar un taller, formar a otras personas que estaban iniciando, y entonces, con esa demanda, digamos, del interés por lo histórico, me dicen, no, usted que está estudiando la maestría en historia, pues ¿por qué no nos inventamos qué hacemos, digamos, para que esa historia que se quiere hacer, pues la hagamos, digamos, en coherencia con la educación popular? Y ya para ese entonces, claro, ustedes saben, en Colombia básicamente, pues surge pues toda esta propuesta que luego vamos a conocer como investigación acción participativa, pero que incluso cuando Orlando Fals Borda
comenzó con su equipo que se llamaba La Rosca a hacer su propuesta, tuvo varios nombres. O sea, ellos hablaban de estudio-acción, eran como si un grupo de estudio que quería hacer una investigación que sirviera para la acción. Luego fueron los primeros en acuñar la idea de investigación militante, en un periodo cuando comienzan sus trabajos. Y ya luego FALS va a hablar de investigación-acción, y ya es solamente en el 80 para acá que empezó a hablar de investigación, acción entre paréntesis, participativa. Entonces nosotros, diríamos, estábamos como muy cerca, no necesariamente cerca a Falsborda, pero digamos, lo que publicaba Falsborda y su equipo, pues circulaba, no solamente pues, sus grandes libros de la historia doble de la costa, o bueno, lo del libro donde sintetiza lo de su propuesta metodológica de por la praxis, sino también los folleticos, los materiales ilustrados que sacaban, y en la propuesta de Fals, lo vamos a ver luego, él hablaba de recuperación histórica. Pero también en Colombia, no sé, ahí si ustedes, a ver ustedes si en Chile hay algo similar, eh, en Colombia desde el año 70, 71, precisamente que están cumpliendo 50 años del nacimiento del CRIC, que es digamos, la organización indígena del Cauca, ellos también empiezan a hablar de que sus banderas son la recuperación de la tierra, la recuperación de la cultura y la recuperación, digamos, también de la historia. Entonces, digamos, esa expresión recuperación estaba allí, digamos, y nosotros la vamos a incorporar. Pero también, como les decía, se nutría también, o se nutrió esos trabajos de lo que pues era ya esa historiografía social, de esos autores que todos nos llamaban la atención, que hablaban, destacaban la participación de los sectores populares en la historia y la mirada de esos sectores, bueno, vamos a ver luego. Y también, ya más posteriormente, ya diríamos que es más como este siglo, comienzos de siglo, que fuimos incorporando también los aportes sobre memoria colectiva, memoria social. Y al comienzo también, lo vamos a ver, cada uno se vuelve una diapositiva, lo de historia oral. Vamos a tener ahí como también una cierta eh, sí, entusiasmo en Colombia, finales de los 80, comienzos de los 90, por la historia oral. Entonces ahí el mismo Falsborg va a participar, bueno, otros autores. Y también algo que influyó en la creación, digamos, de la propuesta, es que por lo menos en Colombia, en el campo de la educación popular y de los que estábamos como en proyectos alternativos, todas estas reflexiones que van a hacer varios autores y muchas investigaciones sobre las culturas populares, bueno, y finalmente, digamos, bueno, ya aquí entonces coloco dos ejemplos también en esa construcción. El primer libro, este también fue porque lo encontré hoy en la web, así en blanco y negro, pero el primer libro donde nosotros recogimos la propuesta es un libro muy simpático que se llama Los otros también cuentan, que la primera edición fue en el año 90, y después hubo una segunda en el 91 y una tercera en el 92, la que tengo es del 92. Y ya era digamos, un libro donde con Lola Sendales y Mario Perezón, Mario murió el año pasado, tratábamos de recoger tanto estos elementos, digamos, discursivos, de sentidos, de los principios políticos de la recuperación colectiva de la historia, como también ya la parte, digamos, más procedimental, metodológica. Para ese entonces ya habíamos hecho por lo menos 12, 13 trabajos, unos directamente, especialmente los de historias barriales, historias, digamos, de pobladores, y otros de acompañamiento con organizaciones campesinas, con organizaciones indígenas. Pues ya ahorita en la conversación les mostraré cartillas, materiales que se hicieron. Entonces, les decía, bueno, en primer lugar decíamos, bueno, ¿cómo esto que vamos a hacer de historia con la gente, pues tiene que ser coherente con lo de la educación popular? Entonces, ¿cómo debes como una construcción colectiva? ¿Cómo esa historia también de pronto ayuda a firmar identidades y procesos de transformación? ¿Cómo, digamos, involucramos a la gente, digamos, en estos procesos también como una experiencia formativa? Y de la IAP, pues era evidente, tomamos lo que les había dicho. Fals había comenzado, digamos, a hablar de recuperación histórica en esos primeros trabajos, y luego en otro libro que influyó mucho en nosotros, que se llama Poder Popular, llama Conocimiento y Poder Popular, no sé si lo conozcan, para mí fue un libro que me impactó mucho, que es como del 85,
él también ya dedica unas paginitas a la idea de recuperación histórica, como, digamos, cómo la entendía y cómo la hacían allá. Pero también diríamos, en eso que estábamos construyendo, diríamos, estamos aprendiendo, diríamos, Lola, digamos, como una gran educadora popular, digamos, que tenía pues formación universitaria y tal, digamos, en el campo de humanidades, de la filosofía, yo como educador popular que me ha formado también ya como, digamos, como historiador, y Mario Perezón, que era como un referente de estos de la teología de la liberación, pero digamos con una cultura, digamos, en ciencias sociales muy grande y digamos con, sí, como con, también con, digamos, con cierta claridad en leer las cosas hacia una mirada más general. Pero también algo que nos fuimos encontrando es que en algunas revistas que circulaban, digamos, en el campo de la educación popular, hubo gente que se entusiasmó, digamos, con esto de la historia oral y el uso, digamos, de fuentes orales en la historia, especialmente, digamos, el interés por los testimonios. Es en los años 80 que aparecen todos estos libros sobre Domitila, Si me permiten hablar, el libro de la compañera de Guatemala, sí, me llamo Rigoberta Menchú, pero también, entonces yo recuerdo de la revista Tarea de Perú, entonces varios artículos muy buenos, digamos, tanto con resultados de trabajos testimoniales como con reflexiones sobre historia oral. Ahí fue donde por primera vez conocimos que existía Alexandro Portieri, que es como uno de los que ha conceptualizado eso, pero también en Bolivia, es curioso porque ustedes todos conocerán ¿cómo se me olvidó el nombre? A Silvia Rivera, pues en sus aportes sobre la colonialidad y todo, pero Silvia y otros compañeros, Esteban Ticona y otros, ellos tenían una revista que llamaba TOA, Taller de Historia Oral Andina. Y entonces ellos sacaban una revista que se llamaba TOA, a nosotros nos llegaba, porque tal vez ustedes sabrán allá la prehistoria de todas estas cosas, una cosa muy común en estos centros de apoyo a procesos populares era el centro de documentación. Claro, no existía el internet, no existía, y entonces era una cosa interesante porque, diríamos, era como una reciprocidad de que las publicaciones que se sacaban en cada centro se enviaban a los otros. Yo no sé cómo se financiaba eso porque era enviar, claro, por el correo común y corriente, pues las revistas, las publicaciones, ahí sí, digamos, a Chile, a Perú, a Ecuador, y nosotros también recibíamos eso. Les digo eso es porque eso también marcó mucho. Entonces yo recuerdo de todas estas reflexiones que ellos, bueno, mostraban muchas investigaciones concretas, pero también unas reflexiones interesantes, digamos, ya conectando como historia oral y memoria colectiva, reflexiones sobre la temporalidad que va a desarrollar luego Silvia, de la temporalidad larga, bueno, todas esas cosas. Y ya esto que no nos vamos a detener de la crítica, digamos, a la historiografía oficial que todo circulaba en muchos campos, tanto en la literatura que había sobre enseñanza de la historia, pero también, diríamos, en la emergencia de corrientes historiográficas, digamos, que querían hacer historias, por ejemplo, del movimiento obrero, historia de los movimientos campesinos, historia de los movimientos indígenas. Entonces, todo eso estaba, digamos, de gran, o sea, es como un periodo en el que circula abundantemente literatura sobre ello, entonces no, nos beneficiamos de eso. Y ya, diríamos eso, que nos vamos a detener. Está esto que a nosotros nos marcó mucho, no sé, ya las nuevas generaciones, de Daniel y todos los que se han formado, diríamos, más en el siglo XXI, qué tanto se lee, digamos, estos autores. A mí en particular, de esa primera, de la historia social marxista, me gustó mucho, bueno, además de eso que aparece ahí Samuel, ya se me olvidó Samuel, Rafael Samuel, que él hablaba de algo de los workshop history, que era hacer, él hacía talleres de historia con los obreros para reconstruir, digamos, acontecimientos de historia reciente. Entonces eso, y hacía unas reflexiones muy interesantes sobre historia popular y teoría socialista, se llamaba el libro, y reflexiones sobre lo popular. Entonces yo recuerdo que ahí me, sí, incluso en un libro de él aparecía, digamos, un diálogo con Stuart Hall, como para mirar. Entonces nosotros estábamos leyendo estos autores que después se pusieron de moda con los estudios culturales y todo, pero nosotros lo leíamos, era en clave de esto que nos interesaba. Pero también diríamos, en esos años 80 también va a circular, digamos, otros, digamos, trabajos históricos que rescataban, diríamos, no solamente, digamos, temas del mundo popular,
sino la mirada, digamos, la mirada de los de abajo con respecto, digamos, a la historia, ¿no? Está el famoso trabajo de Carlo Ginzburg, del queso y los gusanos, los trabajos de Peter Burke sí, las culturas populares sí, en la Edad Media, bueno, lo de Bakhtin. Entonces, y eso nos llegó curiosamente, por ejemplo, bueno, a Rudé sí, pero a estos otros autores yo los encontré más en diálogos con personas que estaban más en el campo de la investigación cultural y de la comunicación, como Jesús Martín Barbero, García Canclín y todo. Bueno, ustedes deben saber, Jesús Martín Barbero, pues fue un español, pero que desde los años 60 estuvo en Colombia, digamos, se vino tras las huellas de Camilo Torres y es contemporáneo, eh, y él junto con otra generación, digamos, planteó cosas muy interesantes sobre las culturas populares, los sentidos, y entonces fue por esa vía que en el caso nuestro, digamos, encontramos esas perspectivas. Yo tuve la posibilidad, digamos, de tener un seminario intenso con Jesús Martín Barbero, pues en el que él nos compartió, como decir, lo que él estaba leyendo cuando estaba escribiendo de los medios a las mediaciones. Entonces, por eso seguramente la referencia que hice a Michel de Certeau, pero por esa vía fue que encontramos. Y también diríamos, con estos trabajos de los historiadores, también nos ampliaba un poco la idea de las fuentes, es decir, que reconstruir la historia podía implicar, digamos, acudir a diferentes fuentes, no solamente las que los historiadores habitualmente. Ahí incluso entonces lo que comparto, que eso lo charlaremos más el jueves, es entonces lo que fue mi tesis de maestría, digamos, fue como una historia, digamos, social desde abajo, no participativa, en una reconstrucción. Estábamos ahí inventándonos eso porque, claro, yo me gradué en el 88, este trabajo lo hice como entre el 77, 76, no digo, perdón, como entre el 85 y el 87, que era una historia de la formación de los barrios populares en Bogotá en el periodo de mayor crecimiento urbano, que fue, digamos, de mediados de los 50, hasta el año 77, que fue cuando se dio un gran paro cívico nacional. Ve acá la figura de paro cívico, de paro nacional, es por eso muy significativa, porque allí hubo un primer, digamos, ahí sí en términos de ustedes, un gran alzamiento, una gran revuelta, que paralizó la ciudad también varios días. Entonces yo quería, digamos, mirar cómo se había llegado allá. Y entonces, claro, digamos, testimonios, y ahí lo clave fue, digamos, la singularidad fue mirar, digamos, esa formación de los barrios, esas luchas de los pobladores en clave también cultural. O sea, no solo en la voz de la gente, sino mirando cómo es que, digamos, en la historia de los barrios se van construyendo los sentidos de necesidad, los sentidos de qué demandas se traducen en derechos, cuáles digamos, los repertorios que llamamos de acción colectiva, cómo también se van construyendo histórica y culturalmente. Porque muchas veces uno como activista quisiera que todo el mundo actuara, digamos, de unas maneras que uno considera las adecuadas y radicales, y entonces es como históricamente se va formando eso. Entonces, ese trabajo de grado empezó a ser usado, o sea, en ese entonces, bueno, ya había lo de las computadoras, pero nos obligaban a entregar la tesis en máquina de escribir, que para que no hubiera copias. Entonces, ese trabajo, claro, le obligaban a uno a entregar como 6, 7 ejemplares, algo así. Y entonces, claro, uno era esto y los otros eran fotocopias, era una cosa ya absurda. Entonces la gente comenzó a usarlo, digamos, gente activistas y todos los barrios. Y entonces una ONG que es muy significativa, que es el CINEP, sí, me dicen, pues, la publicamos, pero no tiene que tener más de 200 páginas, no sé, total. Entonces a mí me tocó, claro, pero era una cosa como de inmediatez. Entonces yo tuve que quitar, no sé qué, esos capítulos generales, quité uno que era sobre la relación de los barrios y las políticas públicas, y ¡pam! Salió el libro, año 93, también el mismo año que salía el otro de iniciación a la investigación histórica. Y entonces el librito se volvió como un referente muy clave para mucha gente que hacía historias barriales o que quería tener un contexto más amplio, digamos, o enmarcar lo que investigaban digamos, historias específicas en este marco más amplio de la formación, digamos, de los sectores populares en Bogotá. Y pasados 30, si yo no recuerdo, si 30 años, creo, ya en el año 2013, una universidad, pues el libro se agotó, una universidad
lo volvió a publicar, que es la versión que está ahí a la derecha. Y lo que está de portada, en este de la derecha, es una casa popular como de estos años 50, ¿ve? Que son las casas que no tienen, digamos, estacionamiento, garajes, sino es básicamente una ventana, una puertica, tal cosa, que es como la que yo viví mi primera infancia. Y el de la izquierda también es de una foto precisamente de una gran jornada que hubo en algunos de los barrios de la montaña, pues sí, sí, donde, digamos, ahí la gente está, unas mujeres están ahí haciendo una tarea ahí colectiva. Bueno. Entonces, les decía que una de las influencias grandes, no lo vamos a tener, fue algo que también creo y también en Chile yo creo que marcó, es como la lectura en los años 80 de Gramsci, la lectura de estos autores que le dan una importancia muy clave a la cultura como, digamos, sí, digamos, como un aspecto que era ineludible, digamos, para comprender, digamos, por qué la actuación de los sectores populares en cada momento, mirar cómo era la importancia del lenguaje, los sentidos, de las representaciones. Bueno, entonces, eso en el caso nuestro marcó, y en el libro este de los otros también cuentan, diríamos, hay todo un capitulito reivindicando eso, como historia popular y cultura popular. Nos vamos a entender. Y también ya finalmente, diríamos, entonces claro, entonces el librito este de los otros también cuentan, va a circular, digamos, en los 90 tal, pero ya aquí en Colombia, digamos, en el siglo XXI, entra, digamos, toda esta reflexión, toda esta, digamos, sobre el tema de la memoria, pues muy ligado, como en el caso chileno, digamos, a lo que se llama, pues, memoria traumática, la memoria en el caso de ustedes de la dictadura, en el caso nuestro de la larga, digamos, consecuencias del conflicto armado y de la represión, digamos, continua desde mediados del siglo XX hasta el presente. Entonces también, digamos, empezamos, digamos, también a ver que el trabajo que realizábamos, si bien es cierto que lo llamamos recuperación colectiva de la historia, en últimas, diríamos, los efectos que estaba teniendo también en la memoria colectiva, en ese interés nuestro de producir materiales, de que la cartilla, que el video, que tal cosa. Entonces empezamos a leer el trabajo nuestro también como en clave de lo que hoy, digamos, sabemos, pues todo esto sobre la memoria social, de la construcción de la memoria, la relación con las identidades, con las prácticas. Y entonces ya, por eso es que en el libro este de los otros también cuenta, ya el de Hacer historias de abajo y el del sur, que van a publicar, pues allí también, diríamos, se incorporan algunas reflexiones ya ligadas al tema de la memoria y empiezan a llamar también algunas personas esto que hacíamos nosotros, ya no solo como recuperación de la historia, sino reconstrucción de la historia y la memoria, que es un poquito también como la acción que utilizamos. Bueno, entonces acá no nos vamos a detener en eso, como de todos modos hay todo un boom de la historia, finales de los 90, pero especialmente llegamos del siglo XXI, pues toda esta literatura que se produce en Argentina, en Chile, en México, sobre la memoria, y en el caso nuestro también muy ligado al tema, digamos, de algunos luchas y movimientos sociales, digamos, emergentes o que cobran fuerza, como el movimiento indígena, movimientos afros, movimientos campesinos, entonces empiezan a hacer trabajos ya no solo de recuperación histórica, sino de trabajar la memoria, y entonces ahí quedó de Tomos como un referente, digamos, que se volvió, digamos, recurrente ya más recientemente. ¿Cuáles eran como las temáticas y las prácticas, digamos, más recurrentes en ese momento? Y bueno, y aún ahora. Entonces, uno, esto primero que digo ya lo he venido haciendo, pero nosotros, claro, no éramos plenamente conscientes. O sea, cuando nosotros comenzamos, digamos, el equipo Dimensión, entre comillas, a inventarnos esto de la recuperación colectiva de la historia, pues sí, como les decía, leíamos cosas que venían de otros lados. Pero va a ser una compañera que hace su tesis doctoral en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, cuyo objeto fue sobre la recuperación, digamos, colectiva de la historia en clave de colonial, y entonces ella encuentra que, digamos, en Perú había otra ONG muy similar a la nuestra, haciendo lo mismo, es decir, como gente que venía de la historia, de la educación popular, y en el caso de ellos, desde la comunicación alternativa, y entonces inventándose eso. Lo que, ve, compro yo de Chile, fui conociendo lo de ECO, lo de Mario Garcés, ya, pero son como idas nuestras a mediados de los 90, todo esto también de hacer las historias de los pobladores. Empezamos, y esta mujer, Pilar Cuevas, muestra
cómo en varios lugares de América Latina, digamos, sin comunicación, salvo esa circulación de materiales, estábamos, digamos, haciendo cosas similares. Y entonces, ¿qué era lo que ha predominado? Como lo dijo el mismo Daniel, muy fuerte en los 80, parte de los 90, un poquito con un bajón a finales de los 90, tal, pero un renacer ahorita también acá en Colombia, digamos, de una década larguita para acá. Entonces, historias locales, de poblaciones, de barrios, de grupos, pueblos, comunidades indígenas, campesinas, historias de organizaciones, se volvió muy clave, que incluso no recuerdo si fue, claro, en Chile mismo, en Santiago, lo que yo vi algún concurso por ahí en los años 90 de historias organizativas, en Costa Rica también hubo como todo un movimiento de historias organizativas, y también lo que les decía, estos trabajos de testimonios, historias de vida, entonces ya, que eso también se ha vuelto muy fuerte en el siglo XX, en este siglo, de hacer trabajos, digamos, centrados en un personaje significativo de las luchas sociales, y en torno a ese personaje, pues hacer la recreación de las luchas en las que participó. Y también, diríamos, esto de historia oral. Acá, digamos, claro, ya en el caso mío, digamos, porque Lola, Mario, tú y yo estaban más en el campo de educación popular en formación de gente por fuera del mundo universitario, yo digamos, empiezo a ser profesor universitario también, digamos, muy pronto, ya a comienzos de los 90, y entonces ya, como decimos en Colombia, encarretamos, entusiasmamos a gente que estaba estudiando con estos temas de historias de barrios. Bueno, y no solo entusiasmamos, sino muchos trabajos de grado se hicieron sobre esas historias de barrios. Y cuando tuvimos una maestría en enseñanza de la historia, que tuvo solo dos generaciones, dos cortes, entonces una línea que allí posicionamos fue esto de hacer, digamos, la recuperación colectiva de la historia y de la memoria como estrategia de la enseñanza de las sociales, las ciencias sociales. Entonces ahí lo cuento es porque se forma un colectivo de profesores, o sea que en ese entonces eran estudiantes de la maestría, pero ya profesores, digamos, de secundaria, que se llama Colectivo de Historia Oral, con el que tenemos, digamos, una relación muy fluida. Y casualmente, o sea, casi para terminar, ellos construyen, digamos, un trabajo muy bonito en torno a un barrio, que ahorita les voy a mostrar cuando ya esté sobre la pantalla, que se llama Nuevo Chile, que surge, digamos, en Colombia el barrio, en el periodo de la Unidad Popular, y la gente decide llamarlo Nuevo Chile. Ahorita les voy a mostrar esto y ustedes se van a sentir como de las historias que han hecho allí recientemente de sus barrios. Acaba de salir este libro la semana pasada, entonces ya se los voy a mostrar. Y también, claro, estos trabajos ya sobre temas ya más específicos. Bueno, ¿cuál es el decantamiento, digamos, de eso que hicimos? Entonces, claro, entonces la recuperación colectiva de la historia, digamos, la entendemos como una práctica, digamos, historiográfica, pero también, digamos, política, militante, articulada a lucha, o sea, tenemos plena claridad de eso, que no es la historia aséptica o solamente para buscar efectos en el mundo académico de los historiadores, no. Claro, indirectamente tiene efectos, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a nosotros, que lo que hacemos creemos que sea, digamos, de un impacto más en el campo de lo popular, pero el hecho de que se vuelva un libro, un artículo, algo, circula y resulta eso, que también en el mundo allá, digamos, universitario, cuando hay profesores o estudiantes, digamos, que están en estas búsquedas, pues estas reflexiones sirven. Dos, de todos esto que también no es nuevo para los historiadores, pero todos saber un poco esa relación que tenemos con la historia, con la reconstrucción colectiva de la historia, lo hacemos, digamos, desde el presente. Dos, tres, un poco saber que estos trabajos tienen también un efecto, diríamos, cultural, formativo, de contribuir también a estos procesos de afirmación de esas luchas, de construcción de identidades colectivas, narrativas, digamos, del campo de lo popular. También esa labor, digamos, de parte patrimonial en el mundo de lo popular, digamos, de preservar y comunicar estas historias. Eh, Esto que ya señalamos también, de entender la recuperación colectiva de la historia como una producción colectiva de conocimiento, hecha, digamos, en una clave de diálogo de saberes, está toda esta impronta de la educación popular. Y también esto también que para ustedes es evidente porque es su práctica, es pensar que estos trabajos, digamos, de reconstrucción del pasado reciente, las luchas de la formación de las poblaciones, pues es algo que no tiene como un fin en sí mismo, solamente de conocimiento, sino, digamos, alimentar, apoyar los procesos, las prácticas sociales que están. De los otros también cuentan, hacíamos toda una declaratoria de principios así, muy del lenguaje setentero y ochentero, que después
yo lo tengo en PDF, te lo voy a compartir, Daniel, para que después lo compartas con ellos, que ya es casi de la arqueología del saber. Y para terminar, que todos es como el contenido del libro que ustedes están sacando, pues nosotros fuimos como decantando de esas experiencias que habíamos tenido como unos grandes momentos, diríamos, del trabajo, que tiene que ver, pues claro, con que exista, digamos, un proceso histórico, digamos, vivido de la formación de un barrio, de una lucha vivida, de una experiencia, digamos, significativa, y que haya, obviamente, un colectivo, digamos, de personas, digamos, dentro del sí, barrio, decimos nosotros acá, o la organización, interesado en hacerlos, y que ve importante, diríamos, o podríamos decir también un grupo de personas que puede estar más en el mundo investigativo universitario, pero que también ve que es necesario digamos, hacerlo con la gente. De ahí viene todo un proceso, digamos, que viene de toda esta tradición nuestra de investigación participativa, que se vuelve muy importante formar un equipo. Entonces nosotros decimos que hay que construir un sujeto colectivo del conocimiento. Y formar no es solamente la conformación técnica, sino, digamos, educativa, formativa. Entonces, se vuelve para nosotros muy importante, digamos, que ya con la gente, con los cinco, nunca es que todo el mundo de un barrio, ustedes lo saben, va a participar, sino que se forma un grupo que puede ser ya de una organización previa o se forma un grupo ad hoc solamente como el colectivo de recuperación histórica, donde estamos dos, tres, entre comillas, de fuera, una persona y cinco, seis, cuatro de dentro. Y ahí viene, tomamos un proceso, diríamos, similar, diríamos, al de una investigación histórica, solo que diríamos que las decisiones principales pues no se toman, digamos, individualmente o solamente desde la lógica, digamos, académica de los historiadores, sino que las preguntas, ejes, se van tomando con la gente, muy en función también de intereses del presente. Es decir, bueno, es que nos interesa en este momento sí, mirar cómo es que, digamos, hemos logrado sostener tales cosas en los trabajos o queremos, digamos, sí, las preguntas que cada grupo va a hacer. Y entonces viene toda una idea, digamos, amplia de fuente, digamos, de a qué podemos acudir para hacer esa reconstrucción, que todo eso implica talleres, espacios de formación, porque claro, para nosotros lo hemos aprendido, pero también leyendo, conociendo otras experiencias, digamos, todo se vuelve, digamos, una posible fuente de trabajo. La misma constitución física del barrio, los objetos que la gente guarda en las organizaciones, en sus propias casas, todo, digamos, se vuelve fuente. Y viene todo un trabajo que llamamos ya de recuperación, de recolección, perdón, de recolección de la información, basado en algo que llamamos dispositivos de activación de memoria. Vienen unos procesos de análisis que en la medida de lo posible pues involucramos precisamente a la gente también no solamente en como que sean fuente o que ellos hagan el ejercicio de recuperar, ¿no?, los testimonios, sino también en el análisis eh, de esos procesos reconstruidos y ya obviamente también en la medida de lo posible cada experiencia es diferente, algunas que se hacen también en el contexto de gente que está haciendo su tesis de grado o de maestría, pues ya viene el más o menos nivel de, digamos, de elementos conceptuales, de discusión, digamos, con autores, todo eso, si es pertinente, si no, no. Y siempre la idea de que esos resultados no solamente queden, digamos, en un escrito por ahí formal, en un libro, sino especialmente que se produzcan diferentes materiales. Y entonces, precisamente, lo que les decía, aquí, bueno, todas estas son cosas, talleres que hemos hecho, eh, pero la idea un poquito es esto de las otras técnicas que utilizamos, que llamamos técnicas de activación de memoria, que es, entonces hacemos museos comunitarios, recorridos territoriales, tertulias, saber en cada barrio, en cada población, en cada grupo, digamos, cuáles son los espacios donde la gente conversa, habla, entonces es apoyarnos en eso y, digamos, volver técnicas, prácticas culturales que la gente tiene para recoger, para transmitir su memoria. Entonces, todas esas cosas que ustedes habrán hecho mil veces, los caminos, bueno, los museos, los recorridos en los poblamientos, los encuentros, las tertulias, todas estas ya formas de taller que muy de la educación popular, de que la gente representa. Aquí esta es una compañera venezolana que hace también trabajos de recuperación de memoria desde la danza, Caracas. Ve aquí el de la izquierda es de una cosa que hicimos en Medellín. Entonces ahí está una señora, una líder, con unas fotos que antes cada uno había llevado. Hicimos
como una línea del tiempo, pero luego una tematización, ahí está explicando, bueno, y eso. Y entonces eso, siempre la idea de que los resultados, bueno, vienen todos estos procesos analíticos, pero también la idea de que cada, digamos, de estos trabajos, bueno, vienen todos estos ejercicios analíticos que hacemos, ya con algunas técnicas, algunas cosas, y el de poder producir precisamente unos materiales, unas cosas que, digamos, puedan, digamos, ser compartidos. Aquí yo me puse a buscar, después ya les mostraré, pues, muchos de los materiales que hemos hecho, digamos, este de abajito es interesante porque está en la historia de un barrio, de una invasión de terrenos. Entonces la gente lo reconstruyó, pero habían unas personas que hacían décimas, digamos, como coplas, y entonces el libro, digamos, recoge la historia, pero está, digamos, presentado en forma de coplas, de décimas en sentido estricto. Bueno, entonces, pues esto como una mirada ahí grandota de lo que hacemos en esto de recuperación de memoria. Ahí que les muestro, este es el libro, miren que preciso para... Es que acá cuando se dio el proceso de la Unidad Popular, muchas cosas alternativas se les ponía el nombre de Chile, Chile. Entonces compró ahí toda una escuela alternativa que se llama Liceo Nuevo Chile, y este barrio que se formó, y hoy, digamos, personas de hoy que no vivieron, porque eso se formó en el año 71, han recogido la historia. Precisamente el domingo, bueno, vamos a tener, digamos, un encuentro allá en el barrio. Ya hicieron uno, digamos, ya con los mayores y todo, pero este va a ser como un taller, digamos, más amplio, y vamos a estar allí. Bueno, entonces esto es en parte como decir lo que hacemos con este interés mutuo común de la historia de abajo, la recuperación colectiva de la historia. Entonces, podemos entrar a conversar. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Muy clarita, como decimos. Los materiales de años 79, 80. Pero ya había como todas estas cositas que ven, el interés de, lo clave, como lo hacíamos como educadores populares, era de no siempre, no solo el rollo, sino ver cómo nos inventábamos algo. Eso hicimos unas fotonovelas, no la encontré, pero unas fotonovelas ahí, porque en ese entonces las mujeres, las señoras y algunos jóvenes leían pues fotonovelas, cómics, entonces eran cosas como esas, ¿no? Bueno, se abre la palabra para comentar, consultar, compartir también otras experiencias que quieran. Exacto, sí, similares que pueden hacer resonancia, les haya activado la memoria. Así que está la palabra abierta a quien quiera. Muy tímidos. Bueno, voy a Nico. hablar porque nadie dijo yo, ¿ah? Nada más. Porque Había de una igual. manito, pero Ah, después. allá. Dale, habla, No, pero no. No, habla tú, por no se favor. preocupe. No, no, estaba diciendo que había una manita levantada, pero es de Nico Holloway, pero puede ir después de usted. Dale nomás. Sí, dale segundo y después va el Nico. Segundo y luego. Ya, bueno. Sí. Igual quería romper un poco esa timidez, no sé por qué. Porque yo sé que hay muchos trabajos importantes y sin embargo yo, desde el espacio cultural que participo, me siento de alguna manera un poco en el borde, por cuanto no estamos dentro de lo académico y muchas de las cosas que hemos realizado han sido desde la intuición. De manera que hablo desde ahí, desde la intuición y desde el agradecimiento, en este caso a Daniel, Alfonso, a todos los demás que están presentes, que tienen un conocimiento de mayor pericia, de estudio más elaborado. Pero nosotros igual tenemos una experiencia que tiene que ver con algo que surge desde la más genuina necesidad.
O sea, me atrevo a pensar en silencio y decir que tal vez una necesidad carnal, una necesidad de a un cierto éter, a un cierto espíritu, a una cierta imagen, ponerle piel, ponerle carne, ponerle sangre. Y tiene que ver con el buscar eso que nos robaron, el buscar aquello que en nuestros barrios se ha ido ausentando por el despojo que ha significado el tiempo de la dictadura militar y esta dictadura económica que padecemos hoy día, en donde los pobladores ni siquiera conocemos las fechas de inauguración de nuestros barrios para poder hacer una pichanga y tomarse unas bebidas y celebrarlo. La gente no, ya no tenemos ni siquiera esa posibilidad. De manera que cuando nos encontramos con los vecinos, con las vecinas, y a alguien se le ocurre que podemos recoger algunas fotografías y ponerlas a exhibirse en el parque, que fue lo que hicimos, desde ahí estallan muchos recuerdos, estallan muchas nostalgias, muchas personas que ya no están, o identificar en los niños la sonrisa de los padres, de los abuelos, se activa algo, pero se activa, como decía anteriormente, por una necesidad imperiosa, y de modo intuitivo vamos haciendo la exposición de fotografía y luego vamos conversando. Elaboramos ya un poco más intencionadamente un conversatorio dentro de lo que es la Biblioteca Popular, que es nuestro refugio, que es nuestro quitapesares, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Y nuestro quitapesares nos provoca el realizar un conversatorio, y de ese conversatorio, de varios conversatorios en realidad, recogiendo testimonios. Y cosa curiosa, muchas personas hablando en bajito cuando se refieren a la época del año 73 y algunos de los personajes que ahí estaban presentes, bajando la voz, todavía hoy día. Y eso significa de empezar a recordar personajes que están presentes todavía y que muchos no supieron cuál fue su destino. Y eso posibilitó de que en algún momento a alguien se le ocurriera que convocáramos a realizar esta experiencia de historias vividas. Y surge lo que nosotros denominamos la convocatoria a participar de un concurso de historias locales y la experiencia de Maipú, las otras batallas, que fue la denominación que dimos para recoger la historia de una comuna que también ha sido aplastada, la historia de las clases trabajadoras, de las clases populares, por una historia oficial que hermana fusiles y cruces y establece un predominio desde el poder religioso y del poder militar para establecer la batalla de Maipú y el Templo Botillo como un predominio hegemónico del pensamiento y de la historia y en realidad de la cultura local. Entonces, planteamos este título que se llama Maipú, las otras batallas, aquellas invisibilizadas, y producto de eso surge luego la recepción de 5 historias que componen en definitiva este pequeño libro que ya fue editado el año 2016 y que está todavía presente en la convocatoria a seguir escribiendo otras historias. En síntesis, esa es un poco la experiencia y lo que tal vez nos tiene aquí en el recuadro junto con ustedes, desde Maipú, desde un espacio cultural autónomo, autogestionado, que ha podido mantenerse en el tiempo debido a esto que pensando en voz alta digo que tiene que ver con una necesidad carnal de poder darle piel, poder darle sangre a algo que está en el éter, que es intangible y que tiene mucho de espíritu. Eso. Gracias, Segundo. Gracias, Segundo. Sí, hicimos pues varias intervenciones y tratamos de generar un diálogo. Dale, Nico. Parece que tú venías. Bien, felicitar la iniciativa, al equipo, Alfonso, excelente la presentación. Y la verdad es que surgen, o al menos a mí me surgieron varias preguntas desde las redes latinoamericanas, esta revista andina que ya me puse a buscar en internet y que encontré, no revistas en sí, pero sí algunas que referencian retrospectivamente estos trabajos prácticos y teóricos, ¿no?
Pero a propósito de la intervención de Alfonso, me surgieron 3 o 4 preguntas un poco breves, que tal vez las pueda anudar en una sola respuesta. La primera sería cómo abordar o resolver historias, como que pueden haber ponderaciones dispares, conflictos, en fin. Entonces, me imagino que debes haberte enfrentado a algunas situaciones de estas características. En el fondo, no es un relato liso y desconflictuado, ¿no? Si dentro de las propias comunidades locales existen estas tensiones internas y cómo se pueden resolver o desanudar. Lo segundo, una pregunta en torno a la dimensión ética de la historia, en sus diversas acepciones, como comenzaste con las primeras láminas. Y más que con la historia hacia adentro, como con los propios protagonistas, ¿no? Porque ¿qué preguntas están surgiendo ahí? Más que qué respuestas, porque me imagino que a medida que han cambiado los tiempos, se van instalando nuevas preguntas, como el famoso graffiti que cita Benedetti, que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. La tercera pregunta es, ¿en qué medida piensas tú que la reconstrucción colectiva de la historia ha aportado a las lógicas liberadoras o a los diversos procesos de humanización? Lo mencionaste, creo, un poquito al pasar, y Daniel también, en esta lógica de la teología de la liberación, en fin. Y por último, que también fue solo mencionado, pero me gustaría conocer qué lugar ocupan los archivos orales o los archivos populares o estos mismos centros de documentación, que finalmente, no sé, 30, 40 años después pueden ser un conjunto de revistas desorganizadas si es que nos hace un tratamiento de las redes fraternas e intelectuales que subyacieron en esa conformación, ¿no? O dónde están también los testimonios de las personas que nutren esta decena de libros que nos compartiste, son accesibles o accesibles para otros investigadores, o eso, a modo general. Gracias, Nicolás. Camila, también veo que tiene la mano levantada. Camila, Hola. ¿quieres? Hola. Hola a todos. Gracias por la instancia. Bueno, como parte de la presentación y un poco para contextualizar mi intervención, yo soy antropóloga social y hice mi tesis en lo que mencionaba bastante Alfonso sobre reconstrucción de esta memoria colectiva en torno al movimiento de pobladores. Entonces, si bien es un ejercicio disciplinar, también tiene mucho de lo que comentaba Segundo y tiene que ver como la necesidad de contribuir y de articular como ciertas cosas referente a las nuevas problemáticas sociales, entendiendo que además del tema histórico está todo un entramado institucional que afecta a estos procesos sociales. Entonces, retomando un poco lo que dijo el chico anterior, me interesa saber cómo en términos prácticos, como usted ya lleva tanto tiempo realizando este tipo de investigaciones, vivenciando estas experiencias, cómo desde la reconstrucción de la memoria colectiva o visto desde la historia se han generado aportes concretos en los territorios, poblaciones con las cuales se ha trabajado, porque como mencionaban al comienzo, ha habido una proliferación e interés sobre las historias locales, pero más allá del levantamiento de información, cómo se pueden cimentar cosas concretas, viéndolo como lo dicen algunos sociólogos argentinos, como una militancia disciplinar también. Eso más que nada. Bueno, pues podemos hacer una primera interlocución con las 3 intervenciones. Pues inicialmente agradezco mucho la intervención de Segundo. Claro, son como, tú mismo lo dices, digamos, experiencias, digamos, individuales diferentes, pero que en últimas, digamos, están
en un horizonte común y que en últimas contribuye. Es decir, digamos, todos contribuimos. Hemos tenido la posibilidad algo de escribir y que por la cuestión disciplinar y ve lo que les dije, pero esto no es ni mejor ni peor ni nada que, digamos, que labores como la que tú nos compartes, que seguramente sostenidas en el tiempo durante décadas y que diríamos en la práctica, pero también no solo intuitiva, como tú la presentas, sino reflexiva, porque pues yo también, digamos, digamos tengo una práctica, digamos, en territorios específicos, y entonces uno encuentra que, claro, por ejemplo, yo me he pensado precisamente un proyecto que pienso hacer, es como hacer unas historias de vida de varios compañeros de mi generación, que por circunstancias diferentes, digamos, optaron, digamos, por el trabajo directo desde la comunicación alternativa, desde el teatro, y digamos, sí, tomaron distancia o nunca les llamó la atención esto de lo académico. Entonces, cualquiera de los caminos es y entonces uno encuentra que allí hay toda una, no solamente una serie de experiencias y prácticas a reivindicar, sino una serie de lo que tú llamas intuiciones, reflexiones o algo de una gran potencia que solo uno la sabe, ¿ve? Cuando en un taller, ¿ve? Por ir a algún espacio donde tú orientas un taller, una charla, es decir, uno estaría ahí con la mano cansada de tomar nota de las ideas que por ejemplo, tú en este corto tiempo, por ejemplo, compartiste, decir, miren, de mucha fuerza, decir, miren, es que de pronto nuestros trabajos están, digamos, como en ese margen, en ese intersticio, como en ese borde, que no es tanto la academia, sino más por fuera. Allí hay toda una potencia precisamente, es que en esos bordes se producen no solamente sentidos, sino también de reflexiones que tienen tal vez más potencia, digamos, en la comprensión y en la... lo otro es precisamente un antropólogo colombiano, no sé, bueno, pues como no nos leemos casi entre sí, no sé en el caso de Camila, él se llama, se me olvidó, Luis Guillermo Vasco. Él también ya es muy mayor también, fue como contemporáneo, incluso medio contradictor de Falsborda, pero ahí como más por razones ideológicas, pero él hacía un ejercicio muy interesante que era, hizo trabajo con indígenas del Cauca, del pueblo Misak, y luego con sus estudiantes, con otros grupos, y era como encontrar que en los, digamos, en las poblaciones, pero igual en las comunidades indígenas o campesinos, siempre había como unos que llamaba historiadores propios. O sea, el señor, la señora que le gusta de pronto recoger objetos, documentos, y digamos, se vuelve como la historiadora o el historiador oficial del barrio. Y entonces los trabajos que él hacía era muy en conversación. Hay un trabajo muy bonito, precisamente con los Misak, que es eso, conversaciones de él y con tres, digamos, sabedores, historiadores indígenas, y de ahí sacaba, digamos, sus publicaciones, pero también, diríamos, en el caso de él, también de ahí salían materiales, diríamos, para las propias organizaciones y comunidades. Entonces, es decir, diríamos, en esto que nos comparte de segundo, que es vital, estaría en esto último que yo decía, es decir, hay una cantidad de prácticas de recuperación y de potenciación de las memorias sociales populares que no se vuelven necesariamente un libro, una cartilla o algo, pero allí el hecho de que la gente se encuentra en torno a unas fotos y conversa y activa, ya hay, y en parte de la pregunta también de Camila, o sea, digamos, nosotros a esto que le dimos el nombre de dispositivos de activación de memoria, decimos, bien, son unas técnicas que no solamente, diríamos, producen, digamos, datos o relatos sobre el pasado, eso está bonito, sino que especialmente son técnicas que propician activar también referentes identitarios, porque en últimas veces provocan narraciones colectivas y también, diríamos, producen comunidad. Entonces, el solo hecho de encontrarse a conversar, de que los mayores hablen con las generaciones más recientes, que el niño pregunte, entonces, digamos, el mismo ejercicio ya es, digamos, un efecto. Es decir, que, porque claro, cuando nacieron todas, y parte también respondiéndole a Camila, cuando nació la propuesta, por ejemplo, de Falsborda de la iniciación, acción y con su componente de recuperación histórica, ellos lo pensaban, de todos en esa coyuntura de los 70, de que el efecto era, digamos, en buena medida épico, pero también porque tenía que ver con eso, o sea, ellos estaban trabajando con una organización indígena que estaba campesina recuperando tierras, digamos, desalambrando. Entonces ellos, como historiadores, iban y miraban, por ejemplo, en los archivos coloniales y todo, para demostrar, porque la gente les decía oralmente, miren, es que esa hacienda de ese señor
era antes un resguardo, un territorio indígena. O esto, miren, sabemos que por allá la corona española hace muchos siglos se lo entregó a un pueblo, no sé cuánto. Entonces, digamos, eran investigaciones cuyos resultados respaldaban la toma de terrenos. Claro, eso sería como, digamos, esta idea de conocimiento y acción épica. No siempre es así. En la mayoría de los casos de lo que nosotros hacemos es estas metodologías, y tiene que ver también con una de parte de la última pregunta también de Nicolás. Es decir, estas metodologías, digamos, son propicias donde hay otros procesos, diríamos, organizativos y de lucha y emancipadores ya en curso. O sea, allí donde hay una biblioteca popular, donde hay un colectivo que hace trabajo artístico local, donde está un proceso organizativo. Es decir, digamos, estos aportes del conocimiento colectivo son fructíferos, digamos, cuando están acompañando o van acompañados de otros procesos. Porque nosotros hemos vivido eso, que nos han llamado, yo tengo, digamos, también contrahistorias ya que han salido mal. O sea, que en alguna ocasión nos llamaron a que con la gente hiciéramos la recuperación de la historia de unos asentamientos que se han formado aquí muy en el centro de la ciudad, arriba, y que habían intentado ser desalojados pero durante décadas y finalmente jurídicamente le ganaron. Entonces, pero digamos, ellos en ese momento tenían otros intereses y claro, entonces no se pudo conformar eso que les decía, un equipo, un interés permanente de ellos. Entonces nosotros decíamos, claro, nosotros como, digamos, historiadores, podemos eso, entrevistamos a 5 o 6 personas y tal, y podemos hacer un libro muy bonito, pero decíamos, no, de eso no se trata. En cambio, otros ejemplos son de colectivos que están precisamente desarrollando otros trabajos educativos, culturales, y ven en la recuperación histórica una ocasión, digamos, de respaldar eso. Entonces, es eso, o sea, diríamos, la contribución, digamos, de estas experiencias de reconstrucción histórica es, digamos, son, digamos, cobran, digamos, son efectivas allí donde acompañan otros procesos. ¿Ve? Por ejemplo, este mismo trabajo del profesor Vasco que les digo, ellos han sido muy digamos, ellos incluso como profesionales, como investigadores, se llamaron equipo solidario. Eran, digamos, unos sociólogos, antropólogos de varios lugares del país que acompañaron durante décadas a los MISAC en sus procesos, digamos, de lucha y todo, y ahí estaba ese componente de recuperación cultural, de recuperación de historia, pero muy, muy siempre. Ellos incluso se inventaron un concepto con los indígenas que es el de los mapas parlantes. ¿Qué es eso? Porque pues, lo sabes tú como antropóloga y ustedes cuando trabajan con la gente, esa unidad que hay entre el tiempo y el espacio. La gente quiere contar un acontecimiento, pero dice, venga, vamos y miramos, vamos aquí al parque porque aquí, donde hoy es la cancha de fútbol, antes era la caseta que hicimos y que cuando vino el golpe destruyeron. O sea, todo está, y entonces ellos crearon toda una metodología de mapas parlantes, que era eso, ir representando en los mapas lo que la gente iba conversando. Entonces es para decir, en parte a lo que pregunta Camila y también Nicolás, digamos, esa contribución a los procesos emancipatorios o de transformación no se dan, digamos, solo con el hecho de hacer la historia del barrio con la gente, sino si eso está sumándose a eso. Y tiene que ver también con la primera pregunta de Nicolás, incluso en este último libro que les mostraba, claro, uno que encuentra, claro, cada historia se hace también en algunos momentos, ahí sí como lo decía Amílcar Cabral, en algunos momentos hay que hacer historias, digamos, oficiales de lo popular, o sea, en tal coyuntura de que hay una tensión entre, no sé qué, una política gubernamental o se está de pronto rescatando, digamos, desde la historia un terreno, un territorio que está en disputa con un actor privado, con un empresario o algo. Entonces esa historia que hay que hacer en parte en ese momento tiene de cierto tono épico y de reivindicar ese nosotros, esa identidad, digamos, y esas tensiones y diferencias, digamos, procesarlas, digamos, al interior, digamos, del proceso organizativo y no necesariamente de pronto en lo que se publique, hacerlo. Eso nos ha pasado en algunas ocasiones, que aparecen esas diferencias y que la gente decide cuáles sí, cuáles no. Pero en otras, por ejemplo, como este, que fue un trabajo de años, hay todo un capítulo, precisamente se llama así, debates, discrepancias y distancias en la historia del barrio Nueva Chile. O sea, hay todo un capítulo. ¿Por qué?
porque en este caso es interesante, porque es una historia de pronto común a varios barrios. Cuando hablemos el próximo jueves, acá lo que más está generalizado son lo que llamamos barrios piratas, urbanización pirata, que es en últimas no tanto una invasión de hecho de terrenos, sino que un urbanizador pirata, que vamos a sea un negociante, o adquiere de alguna manera incluso el terreno que no está urbanizable o algo en una parte inundable o en un peñasco, y vende a la gente, bueno, toda una cosa, y es ahí la mayor parte, el 70% de los barrios populares son así. Pero hay unos pocos barrios como este Nueva Chile que son, como dice usted, la historia, ahí sí como la clásica ocupación de la gente de un terreno y sea del estado particular y que, digamos, aquí lo llamamos así invasión. Entonces, en este caso, en este barrio, claro, esa invasión en su momento fue, digamos, apoyada por una organización cercana a uno de los partidos de izquierda del país, digamos, el histórico Partido Comunista. Y, digamos, lo que va a irse viendo en el barrio es que también en la medida en que se va, digamos, consolidando la ocupación del barrio, y es lo paradójico, también recién leí una tesis muy bonita de una persona que hizo algo parecido en Medellín, y eso hubo, obviamente, claro, en un proceso de estos, entre más amplios, pues hay más fuerzas, más influencias, tal cosas, pero también a lo largo de la historia del barrio que se va consolidando y que hay una mayor interacción, e incluso una mayor, digamos, involucramiento con la institucionalidad estatal, pues surgen muchas tensiones. Por ejemplo, en Colombia una institución, diríamos, oficial, que es la que garantizó durante muchas décadas la posibilidad de acceso a recursos, a apoyos institucionales, era la formación de una Junta de Acción Comunal, la política que existe desde 1958. Pero estos barrios formados de invasión desde el Partido Comunista creaban unos que llamaban Comité Pro Vivienda, y de pronto tal otra organización. Entonces, en la historia del barrio mismo, pues van formándose, diríamos, claro, las tensiones entre unos que dicen, no, pues queremos, de todos formemos junta de acción comunal porque nos va a permitir tener acceso a unas cosas, y los otros más, como decir, autonomistas, decir, no, 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 mantenemos organización y no, incluso dentro de esta política, digamos, del Partido Comunista, hay barrios que tienen ahorita 40, 50 años y que no se han legalizado, como llamamos acá, porque eso les permite, diríamos, como unas cosas, digamos, desde su clave política. Entonces, claro, al reconstruir una historia, ve, en este caso, pues aparecen esas diferentes miradas. Ve, en este caso, muy evidente, digamos, muy de las, incluso tensiones políticas que ha habido en la historia del barrio, pero en otros casos uno encuentra que la mirada, por ejemplo, de los dirigentes hombres de la organización es diferente al de las mujeres en la organización o el de las nuevas generaciones. Entonces, esas diferencias de mirada y muchas veces tensiones, digamos, aparecen. Entonces, claro, entonces nosotros, digamos, en el proceso de reconstrucción, pues claro, se visibilizan. Entonces hablamos algo llamado precisamente perspectiva de actor. Sobre un mismo acontecimiento puede haber varias perspectivas de actor, ¿no? Porque es llevar esto general de la historiografía también a la gente. O sea, decir, mira, hay diferentes perspectivas y hay que visibilizarlas. Entonces, en algunos casos nosotros decimos, frente a tal acontecimiento, tal, digamos tal, unos pobladores ven esto, otros ven otro. Entonces nosotros como creemos clave, digamos, que esas diferentes miradas y tensiones aparezcan. Ve, en este caso, ellos quisieron que es todo un capítulo donde se visibilizan esas tensiones. En otras cosas que hemos hecho es allí donde es pertinente visibilizar esas. Pero como les decía al comienzo, también en otros, por acuerdo de la gente, decimos, en el material que se va a circular, pues digamos, privilegiamos lo que, digamos, lo que es unidad, pues porque en ese, digamos, en esa coyuntura no se ve pertinente, digamos, mostrar esas contradicciones, digamos, digamos, hacia afuera. Entonces, nosotros respetamos como esas decisiones que la gente toma sobre, digamos, qué decir, qué no decir. Ven, un trabajo que hicimos con Lola, digamos, de la formación de una cooperativa campesina, el líder clave, digamos, de buena parte de esa cooperativa fue, digamos, una persona que ya en determinado momento de su edad de mayor entró a la guerrilla. Y hoy, en ese entonces, hace ya como 15 años, uno de los frentes de alguna de las guerrillas tenía ese nombre. Entonces la pregunta era, ¿en qué medida, digamos, en la historia destacamos eso? Pues
nos van a caer, pues aquí en Colombia, pues claro, ustedes son de esa organización y van a... Entonces, ve, cosas como esas, digamos, hasta esas, digamos, delicadas de seguridad y todo, aparecen. Ve, incluso, o sea, casualmente uno de los líderes promotor de formación de barrios, digamos, desde el Partido Comunista en Colombia, en Bogotá, sí, también fue una persona asesinada, muy común en Colombia, y que también, digamos, las FARC, uno de los frentes o un comando, no sé cuánto, le puso ese nombre de ese personaje. Entonces acá incluso se cruza con estas cosas, digamos, casi que tienen que ver con hasta seguridad, o sea, que tanto y entonces todo eso, digamos, en el proceso de reconstrucción y de análisis, pues se discute, se acuerda, y en unos casos, digamos, se visibiliza más o menos, pero sí sabemos que no se trata de hacer historias unificadas, homogéneas, porque sería desconocer también, digamos, lo que en la vida del mundo popular se desconoce. Y sí, eso, ahí está, digamos, eso que tiene que ver, digamos, y en el caso nuestro, digamos, por eso que llamamos recuperar colectiva la historia, es que se forma, digamos, ese colectivo, como digo, el sujeto colectivo de la investigación. Entonces, en últimas, lo que se hace no es tanto como una mirada exterior, porque es diferente cuando un tesista va y entrevista y hace una versión de la historia del barrio, que la ha hecho él, muy seguramente, honestamente, precisamente, pero la gente lo ve como eso que hicieron otros. Venga, miramos. En este caso, pues como son cosas que se construyen, digamos, incluso muchos de esos procesos pueden demorar seguramente ustedes lo que han hecho también años, 1, 2, un año y medio, 2 años, porque es eso, es otro, entonces casi no hemos tenido, no casi no, sino ahí sí no hemos tenido como es, incluso antes de, por ejemplo, si se saca un material, antes de publicarlo, se lee con la gente, o bueno, estas cosas que ustedes están en hay veces que una entrevista hecha se transcribe y se le entrega a las personas por si quieren ampliar algo, por si ven que hay veces las personas amplían cosas, o hay veces dicen, miren, sí, pero por favor esto que yo dije no aparezca. Todas esas cosas pasan, ustedes lo habrán vivido. Gracias, Alfonso. No sé si que alguien quiere comentar algo más o hacer alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta muy puntual. Y es que si en este camino han desarrollado o han aplicado algún tipo de metodología para hacer el momento de la escritura algo participativo, que es algo complejo. Eso. Sí, yo creo que hay dos momentos que son cuello de botella en estas metodologías participativas y es en el análisis e interpretación y en la escritura. Claro, porque realmente la etapa de reconstrucción, la gente se entusiasma mucho y como esto de los talleres y qué tal, que traigan objetos, y la gente, e incluso, por ejemplo, algunas personas lo narrativo, que la gente produce sus testimonios, tal. Y entonces, muchas veces cuando llega este momento, claro, muchos grupos o, digamos, organizaciones ya con esa reconstrucción narrativa se sienten bien. Decimos, chévere, o sea, con eso ya hicimos la historia y hay el afán que es muy legítimo de la gente de tener un material, porque a veces uno dice, ahorita, no, vamos a producir materiales alternativos, ¿qué tal? La gente no queremos incluso la gente empieza a decir, el libro que estamos haciendo, la gente no dice estamos recomendando una historia, sino estamos haciendo un libro. Y entonces está esa expectativa de que haya un material escrito. Entonces, claro, entonces nosotros, por lo que creemos, que también desde el campo de la educación popular, creemos que, claro, no basta con la reconstrucción narrativa del proceso, que ya es importante tenerla, ¿sí? Periodos, sino hacer un ejercicio de balance, digamos, analítico, interpretativo. Entonces, hay veces muchas personas que estuvieron en el proceso de reconstrucción muy entusiasmadas, ya les anima menos. Entonces, muchas veces ese proceso de análisis, ya de pronto la participación de personas, digamos, de la comunidad se reduce. Y bueno, resultan, en otro trabajo que hicimos, que era 5 historias de 5 organizaciones, como decir aquí, muy representativas en Bogotá, ya en esa etapa solo había una persona por organización y nosotros, o sea, como un equipo de 8 personas ahí en la parte analítica, y lo mismo en la escritura. Entonces, en la escritura hay como varias posibilidades, o sea, toca contarlo, o sea, desde algunos trabajos en los que, digamos, la gente delega, digamos, dice, no, escríbanlo ustedes, tal cosa, claro, se hace, pero uno sabe que allí no debería ser así siempre. En otros en que de pronto la escritura se vuelve, digamos, a 2 manos, cada
como les decía, si se ha formado un equipo y entonces ya finalmente decimos, bueno, en esta historia hay un capítulo que es la reconstrucción, no sé cuánto, en este otro capítulo que es el papel de las mujeres, tal vez en este capítulo, y entonces se forman como comisiones mixtas donde está alguien, digamos, más ligado a este mundo aquí, entre universidad y la gente, y entonces se van haciendo, digamos, a dos manos, tal cosa. Hay una preocupación de que la gente la tiene, pero también nosotros la tenemos, y es si estas reconstrucciones han sido hechas, digamos, participativamente y digamos, desde el testimonio de la gente, en estas escrituras, que es lo que pasa, por ejemplo, lo que he leído de ustedes, esa voz, ese testimonio debe estar ahí presente. Porque algunas veces uno encuentra o le dan a uno leer o le llega un trabajo y dice, no, que fue una historia participativa y es la voz omnipresente del investigador y la gente, de todos ven, la representación de escritura sigue quedando como un objeto. Entonces contradiciría todo el... Entonces, por lo menos nosotros procuramos, sea la redacción de la redacción mixta, pues es, digamos, estar siempre, digamos, el testimonio, la otra gente estando ahí como ocupando un lugar central y también obviamente las reflexiones, los análisis, los cuadritos, bueno. Y, y tengo una experiencia que fue, digamos, ideal, y es que ya era con una organización de mujeres con el que ya habíamos hecho una IAP por allá hace como 10 años, luego ellos participaron de esta investigación de las 5 organizaciones, ya vean, en esta última, ahorita se las muestro, es la historia de Avesol, que llama Asociación Vecinos Solidarios, y entonces experimentamos como una metodología que era, bueno, definimos unos temas, no se quería la historia lineal, sino como unas preguntas que ellas se habían hecho. Incluso tuvimos un encuentro te voy a contar la anécdota completa para saber cómo frente a la escritura se resolvió. Un encuentro de educadores y educadoras populares para 2011, 2000 tal. Y entonces ellos estaban participando y entonces me dijeron, Alfonso, es que queremos que nos apoye en una cosa que queremos hacer. Y es que nosotros hacemos una pregunta que nos angustia mucho. Y es que usted sabe que cuando nacimos nosotros, digamos, todo el espíritu, todo este trabajo fue, digamos, un sentido comunitario. Pero, porque eso puede pasar ya tan con ustedes, pero diríamos, en la medida en que la organización fue creciendo y empezaron a participar de algunos proyectos y programas, digamos, estatales, municipales, que el comedor comunitario, varias cosas, entonces ellos dicen, miren, empezamos a ver que incluso textualmente la lógica contractual fue absorbiendo el sentido comunitario. Queremos saber cómo pasó eso, cómo ver eso, tal. Ya después viendo unos primer encuentro encontraron que no, que obviamente también ellos, eso que hacían, digamos, diferenciaba de otras organizaciones que no sé si pasa eso en Chile, por lo menos, claro, son neoliberales en Colombia, porque surgen organizaciones, digamos, locales, pero que ya nacen con la impronta neoliberal, sí, o sea, porque van a buscar el recurso, a operacionalizar, y pues no les da ningún remordimiento. En cambio, en estos días estaba esa tensión, pero entonces ya empiezan a reconocer que todos lo que hacían era de todos diferente, no era la ejecución ahí fría de los programas gubernamentales, sino que todos eso que creían que se había perdido, pues no se había perdido tanto. Porque, bueno, entonces decimos, bueno, entonces ya después aparecieron como 3 temas más, que para ellos eran significativos. Uno era las celebraciones en la organización y en el barrio, y otra las relaciones con otras organizaciones locales y aquí están las localidades, como serían ya las comunas, ¿verdad? Y entonces, claro, yo muy con la preocupación tuve insistí, bueno, este trabajo ya ustedes son, ya, digamos, ya son, tienen más publicaciones que un profesor universitario, tienen 3, esta ustedes la van a hacer. Y ellas también querían, claro. Entonces, ¿cuál es la metodología? Entonces venía tal tema, se reconstruía, ellas tenían unos espacios ya propios de reconstrucción, tal cosa, hacían una versión, la socializaban en los talleres que teníamos, todos aportábamos, y una persona, claro, nunca se puede escribir algo a 8 manos. Entonces, en ese caso, que ese yo la tengo en PDF, la puedo compartir, fue, digamos, escrita, digamos, la escritura, digamos, por ejemplo. Ya el papel que jugaba, yo era como interlocutor, de ampliar, de mirar, y finalmente, en la versión final, pues hubo un compañero ahí solidario, comunicador social, que echó una mano en eso de corrección de estilo y esas cosas, digamos, respetando todo el sentido. Pero, claro, está eso. Y en estas cosas que les digo que hace este antropólogo, generalmente la escritura también la hacen, digamos, digamos, estos historiadores que él llama populares naturales. Y entonces, sí, se demoran conversando. Porque en el caso de él, digamos, como antropólogo también, es como, digamos, como todo eso pasa por la oralidad. Entonces, diríamos, hay una reconstrucción inicialmente, digamos, de lo que va a ser en la oralidad. O sea, como si sabemos que debe decirse esto y ya quien la escribe, porque si una de estas personas no tienen, ves, está metida en esta cultura
escolar de la escritura formal, pues ahí está cruel. Otros, no en el caso mío, pero otros compañeros de Dimensión han explorado mucho eso, de otros lenguajes, de lo visual, de decir, bueno, tal, una vez que hice un trabajo con unos indígenas que todos ellos tienen pintura corporal, entonces era como, de pronto eso que recogían podía expresarse también en esas formas de, digamos, de escritura que ellos ya tenían, corporal. Así, o cuando hicimos lo de las fotonovelas. Está la búsqueda, pero siempre es difícil, digamos, porque de todos modos, claro, en la representación escrita también hay un acto de poder. Entonces, bueno, entonces, digamos, en el primer caso, cuando de pronto yo, sí, por ejemplo, este, que tiene que estar con el tema de ustedes, era trabajando como con 3 organizaciones de una pequeña ciudad que se llama Neiva. Entonces, claro, entonces finalmente, esta ahora mirando capítulos, un capítulo lo hicieron ellos y de pronto este más analítico, interpretativo, como 10 páginas las hice yo. Pero entonces, claro, esa escritura se compartía con ellos. O sea, esto va a salir en el libro, y entonces ellos quite esto, ponga esto, es otra idea. Pero ahí en este caso, digamos, la escritura estaba, por lo menos de ese capítulo, muy cargada. Está esa otra experiencia que les digo que es como escritura a 2 manos y que ahí se va conversando. Muchas veces de pronto el de la universidad es el que redacta, pero la otra persona mira y está, o también escribe unos párrafos, unas partes. Y está ese otro, digamos, que es interesante, pero poco común, de que la escritura la hace la gente. Como es, como mirando las posibilidades. Cada cosa depende de la posibilidad, pero sí me parece chévere tu pregunta porque es saber, digamos, que cada decisión y cada acto de cualquier proceso de investigación, en este caso histórica, es un ejercicio de poder. Entonces, cómo cada cosa, pues busca uno ser coherente con lo que decimos de lo participativo, lo democrático. Porque a veces uno puede resultar haciendo cosas, digamos, contrarias a lo que uno dice. Vale, gracias, Alfonso. No sé si alguien tiene alguna palabra final, de repente para que vayamos cerrando esta primera parte de estos encuentros con Alfonso, que van a seguir el día jueves. Yo solo quiero comentar un detalle que tiene que ver con lo siguiente. Dentro de la propuesta que le hicimos a Alfonso para que nos acompañara en esto, aprovechamos el empujoncito para poder compartir con más personas el trabajo de Alfonso acá en Chile. Y estamos metidos en un proyecto que se los quiero mostrar, que es la publicación de este libro, que es Hacer historia desde abajo y desde el sur. Este texto de Alfonso, bueno, aquí lo estamos mostrando la primicia, ¿sí? Del diseño de cómo se viene. Bueno, hay alguna organización ahí que están colaborando, estamos tratando de hacerlo de forma cooperativa, una cooperativa librera. Y bueno, nuestra intención es precisamente que pueda difundirse lo más posible y que por lo mismo pueda tener una versión en digital que se pueda acceder a través de la página y una versión en papel para aquellas personas que ya no pueden estar más pegados a una pantalla porque ya es demasiado, ¿no? Estar tanto tiempo en una pantalla. Entonces, también para los que nos gusta más seguir leyendo en papel, claro, la materialidad. El fetiche del libro, el fetiche. Decirlo. Eso mismo, el fetiche del libro. Entonces, este texto va a estar disponible en los próximos días de forma digital en la página que les mostraba al comienzo, esta historiaspoblacionales.cl, y como ya tenemos sus bases de datos, les vamos a ir informando de cuando ya esté disponible también en papel, para que lo puedan conseguir. Bajo la lógica cooperativa, la idea es que el costo del libro sea lo más cercano al precio de costo, ¿no? Cosa que compartamos la información. Entonces, bueno, eso. Además que estábamos conversando con Alfonso antes de empezar la sesión, que en una de esas, si todo sale bien, con el tema de la pandemia y todo eso, ¿no? Alfonso tiene un viaje pendiente a Chile, entonces en una de esas podemos quizás ya hacia finales de año hacer otro encuentro presencial y seguir conversando de este tema ya con el libro impreso en la mano. Eso, así que bueno, vamos a ver si resulta. Esta es la primera parte. Tenemos una segunda parte el jueves.
ahí tenemos que, aprovechemos de conversarlo inmediatamente. Si mantenemos las 7 o las 7:30, porque tuvimos hoy día un bache pequeño que les pedimos Hoy sí puede perdón. ser a las 7. Eso se espera que sería a las 5 de la tarde, ni espera. Sí, confírmalo para que lo revisemos al tiro. Miramos una vez porque de pronto no sea la sorpresa. Tan, tan, tan. Tan, 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 septiembre. Nosotros se nos olvidó 10, que era el 4 cambio a de hora, 6. entonces tenemos 2 horas de Así, diferencia. el de ustedes es, miren, yo tengo algo a las 6 acá, que es una reunión de una cátedra itinerante Orlando Falsborda, que es como si ustedes fueran las 8. Eso, o sea que el límite mío o sea, tendría que terminar la conversación con ustedes a las 8 de ustedes, que son aquí las 6 de la tarde. O sea que, entonces mejor que entonces nos veamos más tempranito, o sea, 6:30 de ustedes, pueden ser. Sí, Para que podemos sea una hacer hora y media, o 6:30, o si es 7, solo sería una hora. Puede ser 6:30, hago una intervención de 35, 40 minutos y luego el diálogo. O sea, 6:30 sería aquí, tan. 4:30, no, todo, sí. Porque tengo acá. Ustedes allá son las 7, serían aquí las 5. Claro. Si es 6:30, 6:30 para que aquí sean las 4:30. Ya, hagamos eso mejor. Eso, qué bueno que te acordaste, o si no, porque miren cada día como está. Claro que ahora con este mundo virtual es cruel, es como una autosobreexplotación, porque claro, uno antes decía, bueno, tengo un trabajo, no sé qué, un taller con unos compañeros en tal barrio, y lo invitaban a otros, entonces decía, espere, dame 2 horas porque viajo, sí, el transporte, almuerzo. Entonces ahora uno lo que dice es, tengo de 4 a 6 algo, entonces a las 6 ya programa, y entonces cuando uno se da cuenta es que, sí, o sea, no se dan los descansos claves de la vida. Entonces nos toca estar pendientes de cuidarnos en eso también. Sí, entonces. Vamos a aprovechar de tu sentido de autoexplotación. Eso, por lo menos tengo claro. No hay alienación. Claro. Hay Bueno, entonces nos estaríamos viendo el jueves a las 6:30 de Chile, 4:30 de Colombia, para seguir conversando de la segunda patita, ¿no? Esta temática que son movimientos populares. Bien. Ahí hay un librito que no sé si ustedes lo tienen, porque no sé si está allá en PDF, en internet, si yo te los voy a mandar, que tiene que ver con eso, que se llama Identidad y Política de la Acción Colectiva. ¿Se lo conoce? Ya. Es como lo que fue mi tesis doctoral, se llama Identidad y Política de la Acción Colectiva. Y es sobre precisamente organizaciones populares y no sé qué en Bogotá. Entonces ya ahí tomé de los años 80 y 90. Y ahí en parte lo que voy a compartir es como parte de un capítulo ahí que me toca ahorita también actualizarlo, digamos, a esto más reciente, como decir eso, que ustedes tienen inquietud y digamos, yo estaría en la misma condición de ustedes. Bueno, ahorita con todas estas revueltas recientes, con todos estos, cómo leerlos, ¿no? Entonces ahí nos toca construir entre todos ese último punto. Perfecto. Te vamos a pedir también si nos envías todos esos textos que ha hecho referencia, que aquí, para poder compartirlos también a través de los correos de las personas inscritas. Yo por correo te puedo compartir esta identidad y política, sí, que es chévere. Eso, y así nosotros le enviamos el texto a todas las personas que se inscribieron en este momento y para el jueves. Incluso el de la ciudad en la sombra, ya ese también está en PDF, ya. Por lo menos la versión primera. O sea que ya, digamos, podemos circularla sin problema. Yo te los envío antes porque ya como el marco general de la charla. Alfonso, muchísimas gracias, agradecerte de verdad el tiempo, la disposición para poder compartir con nosotros y nosotras. Agradecerle también a las personas que están conectadas, que se dieron el tiempito para poder compartir estos saberes y ojalá podamos vernos de nuevo el jueves a las 6:30. Vamos a ocupar el mismo link, yo creo. Pero si no, cualquier cosa les avisamos por correo para que se puedan conectar al link nuevo. Gracias, entonces hasta el jueves. Eso, nos estamos viendo. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.
Gracias, Alfonso. Luego ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.